Buenas noches, espero que estén todos muy bien. Vamos a continuar esta semana con los últimos temas que nos quedan de este curso de electrocardiografía. Eh, entonces vamos a hablar esta semana, más que nada el día de hoy, los bloqueos auriculares ventriculares y los bloqueos de rama. Y mañana vamos a hablar de los ritmos de la unión y los ritmos ventriculares. Y vamos a ver si es que podemos hacer mañana los casos clínicos o el día miércoles solamente dejar para caso clínico y ya poder dar por finalizado el curso. Vamos a partir entonces con los bloqueos auriculares ventriculares. Aquí nos vamos a ir un poco más lento, porque todo lo de mi bloqueo. Partimos del bloqueo auricular ventricular de primer grado, y una frecuencia del ritmo subyacente, del ritmo que se está generando en el momento, con regularidad regular, ondas P ascendente, en derivación 2, con intervalo PR mayor a 0,2 segundos. Eso es lo importante. El intervalo PR es fundamental, mayor a 0,2 segundos. El intervalo PP y RR son iguales y la proporción de conducción es 1:1. Los complejos QRS normales, a menos de que haya un retraso en la conducción, y se origina en el nodo sinusal o marcapaso auricular, y este retraso se genera a nivel del nodo auriculoventricular, ya, o sea, este retraso mayor a 0,2 segundos. Podemos ver entonces en este trazado electrocardiográfico que es de 3 segundos, un alargamiento del PR, por ejemplo, aquí podemos ver. Recuerden que cada cuadradito pequeño es de 0,04. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadraditos pequeños que equivale a 0,28. Aquí también tenemos la misma distancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0,28. Aquí igual 0,28. Si pueden ver, el TP está acortado. También recuerden que el TP dependía y variaba según la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Qué es lo importante del bloqueo auriculoventricular de primer grado? Lo importante es que siempre la onda P, a pesar de que hay un alargamiento del PR que tiene que ser constante, el alargamiento constante del PR siempre va a tener o desencadenar un QRS, ¿ya? Entonces, alargamiento del PR constante que siempre desencadena o siempre tiene la presencia de un QRS en el trazado electrocardiográfico. Eso es súper importante como para poder hacer la diferencia sobre todo, con el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 2, MOVIT 2, perdón, para poder hacer la diferencia. Entonces aquí nuevamente tenemos alteraciones, como pueden ver en el QRS, incluso hay supradesnivel importante en este QRS, pero con alargamiento del PR. Alargamiento del PR, siempre hay un QRS, aunque sea patológico, que está siendo desencadenado por esta onda P. Entonces, de todas maneras, es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Viendo el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tenemos que tener en cuenta que este se divide en tipo 1 y tipo 2. Bueno, haciendo una referencia al de primer grado, cuando los pacientes tienen bloqueo auriculoventricular de primer grado, el manejo de esto es la observación, ¿ya? La observación, a menos que tenga una pausa mayor a 3 segundos, y 2, a menos que la frecuencia cardíaca sea menor a 40 latidos por minuto, ¿ya? Ahí sí que hay que intervenir. O que el paciente tenga sintomatología, por ejemplo, o inestabilidad hemodinámica. Recuerden que la Sociedad Americana del Corazón, la AJA, determina inestabilidad hemodinámica como sintomatología o signos de shock, o sea, la hipotensión. 2, dolor torácico, alteración del estado de conciencia, mala perfusión tisular del paciente. Bueno, en primer grado solamente se observa, y recuerden nuevamente que el bloqueo auriculoventricular de primer grado es una de las características electrocardiográficas importantes en los pacientes con fiebre reumática. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tenemos que hacer la diferencia entre el tipo 1, MOVIT 1, o también llamado de Wenkenbach, y MOVIT 2. Y la diferencia es sencilla. Partimos con el segundo grado tipo 1.
El segundo grado, tipo 1, el ritmo es el subyacente de la frecuencia que tenemos en el momento, con regularidad, irregularidad con el patrón, con onda P ascendente en la división 2, con intervalo PR progresivamente mayor, hasta que falta un complejo QRS. ¿Cuál es la diferencia acá con el bloqueo auriculoventricular de primer grado? Dos. Uno, que el PR se va alargando progresivamente. Y dos, de que hay una onda P que no conduce a un QRS. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una diferencia bien importante. El intervalo PP, RR, PP son iguales. Pueden haber RR desiguales, progresivamente más corto, porque recuerden que el PR se va alargando poco a poco. La proporción de conducción es variable, puede ser 3:2, 4:3, por ejemplo. Esto quiere decir que hay 3 ondas P y 2 QRS, 4 ondas P y 3 QRS, etc. Eso es por el QRS que no se está desencadenando por esas ondas P. El complejo QRS, como lo hemos visto, puede ser normal a menos de que haya un retraso en la conducción. Y nuevamente esto se origina en el nodo sinoauricular o un marcapaso auricular, que el retraso se genera a nivel del nodo auriculoventricular. Aquí podemos ver un PR, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 cuadraditos que equivale a 0.2. Está, podríamos decir, al límite de lo normal. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está en 6, de 0.2 pasa a 0.24. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son casi 9 cuadraditos, que equivale a 0.36. Y luego una onda P que no conduce a un complejo QRS. Y esto me genera la irregularidad entre R y R del trazado electrocardiográfico. Entonces, onda P con intervalo PR que se va alargando paulatinamente hasta que una onda P no conduce un complejo QRS es el denominado bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 1 o tipo Wenckebach. ¿Qué se hace con este tipo de bloqueo? Se observa. Hay que observar a los pacientes con este tipo de bloqueo, al igual que el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces, el bloqueo auriculoventricular de primer grado con el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Wenckebach se observa, ¿ya? Porque la posibilidad de que se transforme en una alteración importante, por ejemplo, una taquicardia ventricular, es muy rara. Aquí nuevamente tenemos alteraciones en la onda, en el QRS, por ejemplo, con ondas, las P que están invertidas, perdón, las ondas T que están invertidas, pero tenemos, se alarga paulatinamente el PR, y este PR al alargarse poco a poco hay una onda P que no conduce y nuevamente me genera este patrón irregular a nivel electrocardiográfico, del trazado electrocardiográfico, y genera este patrón que coincide con el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1. Viendo el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2, sus características son que tiene una frecuencia del ritmo subyacente, la frecuencia cardíaca que está en cuestión, con regularidad irregular, con patrón, nuevamente está irregular, la onda P ascendente en derivación 2, al igual que el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1, el intervalo PR normal, constante, hasta que de repente falta un complejo QRS, una onda P deja de conducir, el intervalo PP, RRPP son iguales, con RRs desiguales, la proporción de conducción es variable, al igual que el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1, puede ser 3:2, o sea, 2 ondas P y 3 ondas P, perdón, y 2 QRS, 4 ondas P y 3 QRS, etc. El complejo QRS, por lo general, mayor a 0,12 segundos. Por lo general aquí ya empieza a haber mayor alteración a nivel del complejo QRS.
Y el origen, nodo sino auricular o marcapaso auricular, donde hay alteración, donde hay disminución en la velocidad de progresión a nivel del nodo auricular ventricular. Aquí podemos ver que esto es lo importante, un PR, un intervalo PR, que está igual en alargamiento en cuanto a lo que se ve en el trazado electrocardiográfico. Por ejemplo, acá vemos 0.04 por 1, 2, 3, 5, 6, 7, que equivale a 0.28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.28. Una onda P deja de conducir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuevamente 7. Una onda P que no conduce. O sea, aquí tenemos un 3 a 2, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, solamente 2 QRS. 1, 2, 3, solamente 2 QRS. Entonces, este es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 2, en relación 3 a 2. ¿Ya? Eso es súper importante. Eso de relación 3 a 2, 4 a 1, etc., generalmente no se pregunta, pero sí hay que ponerle nombre y apellido al trazado electrocardiográfico. ¿Y qué es lo importante acá? Que el que pudiese llegar a generar confusión con el grado 1, o sea, el tipo 1, sí, con el grado 1, el bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Por qué? Porque el bloqueo auriculoventricular de primer grado tiene las mismas características que tiene el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2. La única diferencia, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2, uno, hay una onda P que no conduce, y dos, el manejo no es observar como se observa el bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Cuál es el manejo acá? El manejo acá es derivar al paciente para marcapaso. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que este paciente tenga una arritmia ventricular son altísimas. Entonces, como para hacer un resumen e ir avanzando y retroalimentando. El bloqueo auriculoventricular de primer grado y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1 o Wenkenbach se observa. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2 hay que derivar al paciente para marcapaso por el gran riesgo de arritmia que este tiene. Y nuevamente podemos ver un alargamiento del intervalo PR, que es constante, que siempre hay una onda P que está conduciendo un QRS, y de repente una onda P deja de conducir QRS y vuelve con esta pausa compensatoria, y vuelve la onda P con intervalo PR alargado hasta que una onda P no conduce. Acá tenemos un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 2, en una relación de 1, 2, 3, 4, 4 es a 3 en este trazado electrocardiográfico. 4 ondas P y 3 QRS. Y bueno, nuevamente esto es lo que nos da este patrón irregular en cuanto al trazado. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado es bien interesante. Esta es la disociación total entre las aurículas y los ventrículos. Aquí se disocia todo. Aquí se pierde la relación entre aurícula y ventrículo. La frecuencia de ritmo subyacente, la regular es regular, o sea, es regular entre R y R y P y P. La onda P es ascendente en derivación 2. Pueden haber ondas de fibrilación o ondas de flutter. El intervalo PR es variable y el intervalo PP, RR, PP iguales, ¿ya? Iguales, con RR iguales. Como decía, cada uno tira por su parte. La proporción de conducción, ninguna disociación auriculoventricular, y complejo QRS, por lo general mayor a 0.12 segundos. Y el origen, nodo auriculoventricular o idioventricular, o sea que se genere debajo del nodo auriculoventricular. Aquí podemos ver lo interesante de la disociación auriculoventricular total, o sea, las aurículas van por un lado, los ventrículos van por su lado, ¿ya? Aquí podemos ver esto, que entre onda R y onda R siempre hay una regularidad, y podemos también ver que entre onda P y onda P siempre hay una regularidad, incluso aquí podemos ver ondas P que caen dentro del QRS. Entonces, hay una frecuencia auricular y hay una frecuencia ventricular. Por ejemplo, 1, 2, 3 de frecuencia ventricular y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
podríamos contar nosotros 8, porque esta no la estamos viendo, 8 de la frecuencia auricular. Entonces cada uno tira por su parte. Aquí nuevamente tenemos dos frecuencias, o sea, dos latidos ventriculares, pero la frecuencia auricular es más rápida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de frecuencia auricular y 2 de frecuencia ventricular. O sea, ventrículos por un lado, aurículas por otro lado. Y aquí uno de los riesgos grandes que hay es que estas aurículas se puedan contraer contra las válvulas, aurículos ventriculares que se encuentran cerradas, generando aumento de presión intraauricular, y esto recuerden que hablábamos que hay pacientes que tienen poliuria, por ejemplo, aumento de la cantidad de la elección o aumento de la cantidad de veces que van al baño, secundario a la liberación de péptido natriúrico auricular por esta alteración del ritmo cardíaco. Aquí nuevamente, algo un poco más complicado de poder evaluar, una onda P, hay ondas P que van por su parte, y los complejos QRS que van por su parte. Entonces aquí lo más importante es mirar cuántas ondas P ven, cuántos complejos QRS están viendo en el electrocardiograma, en el trazado que están mirando, para decir, mira, sabéis que hay mayor frecuencia ventricular que frecuencia, perdón, mayor frecuencia auricular que frecuencia ventricular, considerando un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Dentro del bloqueo auriculoventricular de tercer grado, los pacientes presentan alteraciones hemodinámicas importantes, presiones arteriales bajas, porque no están pudiendo generar buenas precargas para generar buenas postcargas. También los pacientes tienen, ¿cómo se dice?, tienen alteraciones de la perfusión a nivel cerebral importante, tienen alteraciones tanto anterógradas como retrógradas. Por ejemplo, las alteraciones retrógradas es que estas aurículas comiencen a hacer sístoles contra las válvulas auriculares ventriculares que estén cerradas y generar aumento de presión, por ejemplo, por el lado izquierdo del capilar pulmonar, pudiendo llevar al paciente a edema agudo de pulmón, o anterógradas como disminución de la perfusión a nivel sistémico, e incluso disminución de la cantidad de sangre o del volumen sanguíneo que llega al cerebro, generando convulsiones, que son episodios de convulsiones que el paciente tiene una recuperación rápida. Esto se llama ataque de Stock-Adams. El ataque de Stock-Adams es bien interesante, esta hipoperfusión a nivel cerebral, que es transitoria, que tiene recuperación total en el paciente, y la podemos ver en varias ocasiones. Por ejemplo, esta alteración el bloqueo auriculoventricular de tercer grado lo manifiesta, y también el choque hipovolémico también lo manifiesta. Por ejemplo, pacientes que tienen hemorragia digestiva en una cantidad considerable, si ustedes ven al paciente frío, pálido, sudoroso, si lo hacen caminar 3 metros, tengan por seguro que el paciente va a convulsionar, y eso también se considera un ataque de Stock-Adams. El cerebro, el cuerpo está avisando que algo está pasando, está llegando poca sangre y lo está hipoperfundiendo. ¿Qué vamos a hacer con este paciente con bloqueo auriculoventricular de tercer grado? Bueno, hemodinámicamente inestable, que es lo más probable que esté, porque son frecuencias cardíacas muy bajas. Lo que hay que hacer es aplicar analgesia, sedación y marcapaso transcutáneo. ¿Cómo colocan el marcapaso transcutáneo? Con los parches de su marcapaso, colocan el marcapaso transcutáneo y van subiendo poco a poco los miliamperios de 10 en 10, hasta que el electrocardiograma que ustedes están tomando, el monitor, marque una espiga que pueda desencadenar un complejo QRS. Generalmente cuando está en 80 miliamperios, 75, 80 miliamperios, es una buena opción. Y cuando lleguen a la producción de la espiga, tienen que subir 5 o 10 miliamperios sobre ¿cómo se llama? La capacidad que generó esa espiga para que sea una buena contracción. Y ahí, bueno, la frecuencia cardíaca igual, entre 60 y 80 latidos por minuto, con una buena actividad en cuanto a los miliamperios, para poder hacer de que el paciente tenga sus contracciones, podamos estimular ese músculo cardíaco. Y bueno, siempre, como les dije al principio, sedación y analgesia, porque esto va a estar estimulando 60, 80 veces por minuto, y no creo que a nadie le genere mucho placer que le estén dando golpes de corriente. Los bloqueos de rama, aquí sí ya se vuelve interesante. Esta es como la parte más complicada de electrocardiografía en esta fase, podríamos decir, porque hay que estar muy atento a lo que esto nos demuestra. Por ejemplo, es lo que hablábamos el otro día. Con tabique interventricular intacto, los movimientos electrocardiográficos
lo normal se considera entre más 90 y menos 30 en cuanto al eje cardíaco normal. Ya les había dicho que tenemos una despolarización que va de izquierda a derecha y luego la despolarización, que es a nivel auricular, luego la despolarización va de derecha a izquierda con un vector importante, un vector grande, porque hay mayor masa muscular a nivel del ventrículo izquierdo. Aquí podemos ver el haz de His y podemos ver las dos ramas de Tawara, que son la rama derecha y la rama izquierda en este caso. Aquí hay mayor masa ventricular, el tabique interventricular y el ventrículo derecho. Y recuerden que el ventrículo, la rama izquierda se divide en una rama anterior y una rama posterior, y esas son las que nos generan los bloqueos fasciculares, que ahí sí la cosa se complica un cacho. Vamos a ver entonces la progresión que tiene nuestro trazado electrocardiográfico. Como veíamos el otro día, en B1 siempre una onda R pequeña, una onda S profunda, ¿cierto? Y en B6 lo contrario, una onda Q pequeña con una onda R grande y una onda S casi imperceptible, porque acá le está llegando todo el estímulo del vector. Entonces primero de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Y tengan en la mente siempre que B1 y B2 son derivaciones derechas, B5 y B6 son derivaciones izquierdas, y B3 y B4 son derivaciones intermedias. Entonces, como este vector se está acercando primera instancia a B1, aparece esta onda R pequeñita porque es chiquitito el estímulo, y luego B1, B2 ven cómo el vector se aleja de forma importante, generándome la primera deflexión negativa después de la primera deflexión positiva, que es la onda S. Y en B6 pasa lo contrario. B6 primero ve que el vector se aleja, pequeño, chiquitito, y luego que el vector se acerca con gran positividad, generándome una onda R importante. ¿Ya? Entonces, una primera deflexión negativa muy pequeña y una primera deflexión positiva importante en cuanto al estudio de los vectores. Entonces acá lo que podíamos ver es esto. Veíamos el nodo aurículo ventricular, ¿cierto? El haz de His, veíamos las ramas de Tawara, que es la rama principal, el fascículo posterior izquierdo, el fascículo anterior izquierdo y también la rama derecha. El riego sanguíneo, esto es fundamental, vemos que en la arteria del nodo aurículo ventricular va a irrigar el nodo aurículo ventricular, la arteria coronaria descendente anterior izquierda, miren, está irrigando tanto la rama derecha como la rama izquierda también fascículo anterior, y la arteria coronaria descendente anterior izquierda y rama descendente posterior de la arteria coronaria derecha van a ir hacia el fascículo posterior izquierdo. Esto es importante porque cuando vemos este tipo de alteraciones podemos decir que dónde podría estar el problema que me está generando el tipo. Entonces, el riego sanguíneo del sistema de conducción del His-Purkinje es bien importante. La porción del nodo auricular ventricular, arteria del nodo auricular ventricular, no tiene ningún riego sanguíneo alternativo, entonces si esta arteria se tapa, adiós nodo auricular ventricular. El haz de His proximal, igual, no de la arteria del nodo auricular ventricular. El haz de His distal, rama derecha proximal, rama derecha distal, tronco principal de la rama izquierda, fascículo anterior izquierdo y el fascículo posterior izquierdo de la descendente anterior. Por eso la descendente anterior, esta arteria que viene del tronco de la arteria coronaria izquierda. El tronco de la arteria coronaria izquierda se divide en la descendente anterior y la circunfleja. Por eso la descendente anterior también es denominada la generadora o la productora de viudas. Bueno, la descendente anterior se tapa y el infarto es importante. Generalmente genera un infarto eh, masivo, podríamos decir, o un infarto anterior extenso, donde afecta casi desde B1 hasta B6, e incluso derivaciones laterales, generando mayores complicaciones como los bloqueos de rama. Vamos a hablar entonces del bloqueo de rama derecho, partiendo con el bloqueo de rama derecho. Esto es importante nuevamente que lo tengan en cuenta. Las derivaciones B1 y B2 son las que miran la parte derecha. Complejo QRS ancho, hablando de un bloqueo completo, con patrón clásico RSR', que es lo que estábamos viendo la otra vez, que yo les decía R pequeña, S profunda y una R.
en orejas de conejo, ¿ya? Eso quiere decir RSR'. Pequeña onda R inicial, con una S profunda y empastada, con onda R alta nuevamente, con descenso del segmento ST y con inversión de la onda T. O sea, aquí que tiene el paciente trastornos de la repolarización. Onda R pequeña, onda S profunda, onda R grande y tiene su trastorno de la repolarización, ¿ya? En cuanto al ST. En derivaciones 1, ABL, B5 y B6, que son derivaciones izquierdas, para que se acuerden de esto, lo ideal es que dibujen un corazón de verdad, no un corazón de esos que se dibujan siempre, que bien ordinario, sí, un corazón. Tienen que colocar que aquí está B1, B2, perdón. Ahí sí, B1, B2, B3, B4, este se divide, B5, B6, 1, ABL, 2, 3, y ABF, B3, R, B4, R, B7, B8 y B9. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que la cara septal del corazón es B1 y B2. La cara anterior del corazón, B3, B4. La cara lateral baja, B5, B6. Cara lateral alta, 1 ABL. Cara inferior, 2, 3 ABF. Ventrículo derecho, B4R, B3R. Y cara posterior, B7, B8 y B9. ¿Por qué es importante esto? Porque si te dicen que el paciente tiene un supra-nivel en 2, 3 y ABF, tú dices infarto de cara inferior. Si te dicen supra-nivel en B1, B2, B3 y B4, cara anteroseptal. Si te dicen elevación de segmento CT en 1 y ABL, infarto de cara lateral alta. Si te dicen alteración en B7, B8, B9, cara posterior. Si el paciente viene con sintomatología de dolor precordial, de inicio súbito, con descarga adrenérgica, el paciente está con sudoración, frío, pálido, y le hace un electrocardiograma y está normal, pero está hipotenso, pide derivaciones derechas pensando en que en B4R y B3R pudieran estar alteradas. Por ejemplo, si ves un infra en nivel del ST en B1, B2 o B3, B4, siempre busca 2, 3 y ABF, porque la cara inferior, incluso la cara posterior, puede ser el espejo donde esté un supra escondido. Entonces, por eso es tan importante saber dónde está cada derivación y qué mira cada derivación. Si queremos ser más específicos, B1, B2, B3, B4, hay que pensar en la descendente anterior, la arteria descendente anterior, que pasa por acá. Si queremos ver la 1, ABL, B5, B6, que está alterado, pensamos en la circunfleja. Si vemos alteraciones del ritmo, pensamos en la coronaria derecha, etc. ¿Ya? Entonces, muy importante tener eso en cuenta. La derivación es 1 ABL, B5, B6, que miran la cara izquierda de este corazón, complejo QRS ancho con un patrón QRS, Q minúscula, R y S mayúscula, una pequeña onda Q inicial, con onda R alta y una onda S nuevamente empastada. El eje puede estar normal, pero lo más común es que esté desviado a la derecha. Eso es lo más común. Y para ver el eje y la desviación, vamos a hacer lo que hicimos la otra vez. Este 1, este es ABF, y para tener un eje desviado a la derecha, tenemos que tener un ABF positivo y un 1 negativo para que el eje se me desvíe a la derecha. El tiempo de activación ventricular es prolongado, más allá del límite superior normal, de 0.035 en derivaciones precordiales, derecha, B1 y B2. Entonces, aquí podemos ver de que hay un bloqueo de la rama derecha con alteraciones en cuanto a la despolarización de este ventrículo derecho y un retraso de la conducción, por eso esto es completo, donde hace que se ensanche el QRS. Entonces podíamos ver que decíamos que encontrábamos en la derivación 1, una onda R pequeña, ¿cierto? Una onda R pequeña,
con una onda S profunda, con una onda R', con descenso del segmento ST y con alteración en la despolarización, ¿cierto? Entonces, o sea, de la expresión despolarización auricular, ventricular, perdón. Entonces, nuevamente, onda R pequeña, onda S profunda, onda R' mayúscula, con ST deprimido con trastorno de la repolarización, trastorno a nivel del ST. ¿Qué es lo que íbamos a ver en B5 y en B6? Ondas S pequeñas, profundas, onda R elevada, con trastorno de la repolarización, y ondas T positivas. Aquí nuevamente podemos ver en B5 y B6 la forma característica de este bloqueo, y podemos ver en B1 y B2 la alteración importante en orejas de conejo, como dice la literatura, con este trastorno de la repolarización, que es como lo más llamativo con esta M como M pequeña. Y lo otro también donde podemos ver alteraciones es en 1, acá, y en ABL, ¿ya? Que son derivaciones izquierdas, al igual que B5 y B6. El bloqueo de rama izquierda, también bien interesante. Derivaciones de B1 a B3, la verdad de B1 a B2, complejos QRS anchos con patrón RS o QS, por ejemplo. Esto es así, una onda R pequeña y una onda S profunda. O que tenga una onda Q pequeña, una onda Q grande, perdón, que aparece y luego se vuelve a bajar como una onda S. Pequeña onda R inicial u onda R ausente, puede estar plana o no. Onda S ancha y profunda, eso es muy importante, como si fuera un cono de helado. Elevación del segmento ST, no depresión del segmento ST, como aparece en bloqueo auriculoventricular, en bloqueo completo de la rama derecha, con ondas T concordantes con complejos QRS. En derivación izquierda, derivaciones 1 ABL, B5 y B6, derivación lateral baja, derivación lateral alta, complejo QRS ancho, con patrón R, ausencia de pequeña onda Q inicial, con onda R alta, ancha y empastada, con o sin muesca, ¿ya? Y este transporte auriculoventricular que puede ser prolongado. Puede haber descenso del segmento ST, con concordancia y la inversión de la onda T. Y nuevamente, el eje QRS puede estar normal o puede estar desviado a la izquierda, no desviado a la derecha, como decía el otro patrón. Entonces siempre mirar la derivación 1, mirar la derivación ABF, y para poder cumplir este patrón tenemos que tener uno positivo con un ABF negativo para poder hacer desviación del eje hacia la izquierda. O también puede haber un eje normal. El tiempo de activación ventricular prolongado por encima del límite normal superior de 0.55, no 0.35 como vemos el bloqueo de rama derecha, con derivaciones precordiales, o sobre todo en derivaciones precordiales B5 y B6, que nuevamente les repito, son las derivaciones que vienen hacia la izquierda. Acá podemos ver la alteración de la rama, un bloqueo completo de la rama izquierda, con retraso de la conducción del ventrículo izquierdo. Por eso generalmente se hace la despolarización y de repente, pum, el corazón se empuja hacia la izquierda, generándome esta desviación del eje cardíaco. ¿Qué podíamos ver? Una onda R pequeña, con onda S profunda, con alteración importante en la repolarización con segmento ST positivo, que es muy diferente a lo que veíamos en el bloqueo completo de rama derecha. El bloqueo completo de rama derecha, efectivamente, una onda pequeña, una onda S profunda, una onda R grande, pero con trastorno de la repolarización a nivel del ST. Y acá es hacia arriba, es todo positivo, todo es positivo. Entonces el bloqueo completo de rama izquierda es positivo en cuanto a su alteración, ¿ya? A diferencia de lo que pasa en B5 y B6, que es un patrón muy similar, si ustedes pueden ver, a lo que podría ser un bloqueo de rama completa derecha, pero en derivaciones izquierdas, ¿ya? ¿Por qué es tan importante el bloqueo auriculoventricular? El bloqueo de rama izquierda, ¿por qué es tan importante? Porque cuando el bloqueo de rama izquierda es de reciente inicio, de reciente aparición, o sea, un paciente con electrocardiograma normal y que, por ejemplo, hace 3 días hizo un electro y era sinusal, y ahora viene al servicio de emergencia con dolor torácico y me aparece un bloqueo completo de rama izquierda, ustedes tienen que manejarlo como si fuera un síndrome coronario agudo con supra nivel del ST, o sea, el paciente se maneja como si estuviera infartando
o un síndrome coronario agudo con supranivel del ST, lo más importante es, bueno, darle la mano al paciente, morfina, oxígeno, nitroglicerina, etc. Ácido salicílico, antiagregación plaquetaria, y todo lo que hay que darle a estos pacientes, más angioplastía lo más rápido posible, a menos de que estén a más de 90 minutos de un centro donde haya angioplastía, donde hay que hacer trombólisis o con alteplasia o con streptokinasa, etc. ¿Ya? O sea, la streptokinasa ya no se usa mucho, pero es lo que de lo que se hablaba antes. Entonces ahí está el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda, vimos la alteración de las conducciones. La única diferencia entre el bloqueo completo y el bloqueo incompleto es exactamente la misma morfología. La única diferencia es que el bloqueo incompleto, el QRS, está dentro. Entonces, ahora como para terminar, vamos a hablar de los hemibloqueos. Tanto hemibloqueo anterior izquierdo como hemibloqueo. Para poder hablar de los hemibloqueos, la verdad de las cosas tuve que buscar de varias literaturas para poder explicarlo de la mejor manera y que se entienda. ¿Por qué? Que es bastante difícil poder entenderlo y explicarlo, igual es bastante complicado. Pero vamos a partir con el hemibloqueo anterior izquierdo. Bueno, habíamos dicho que la rama izquierda se divide en dos fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior. Dentro del fascículo anterior tenemos que se va a generar una desviación del eje hacia la izquierda, ¿cierto? Que es lo más común, con generalmente una morfología no grande, sin grandes alteraciones a nivel del trazado electrocardiográfico sobre el 1, pero generalmente este viene con un QRS estrecho. Entonces aquí podemos ver las derivaciones 1, 2, 3, ABR, ABR y ABF. Y aquí, a mi juicio, lo más importante es ver 1 y ver ABF. A mi juicio es lo más importante. ¿Por qué? Porque si vemos 1, positivo, si vemos ABF, es negativo, entonces me está haciendo una desviación del eje a la izquierda. Esto ya me está haciendo parar la antena y decir, algo está pasando acá. 2, posterior izquierdo, quiero mostrarles lo mismo. Aquí tenemos una desviación del eje a la derecha, recuerden, el posterior se va a la derecha, el anterior se va a la izquierda. Y aquí podemos ver nuevamente, ABF es positivo, 1 es negativo, el eje está desviado a la derecha, ¿ya? Muy importante entonces ver 1 y ver ABF. ABL, ABR, 2, 3, bueno, están ahí, pero lo más importante, 1 y ABR. Y aquí es donde se viene lo interesante, y aquí es donde quiero que pongan atención. Siempre vamos a mirar las precordiales, o sea, mentira, las derivaciones de cara inferior. 2, 3, ABF, y vamos a ver las derivaciones de cara lateral, ya sea lateral alta o lateral baja. 1, ABL, B5 y B6. Esta fue la forma para poder explicarlo de mejor forma. Está ABR, está ABL y está ABF. Y estas dos van a ser las que nosotros tenemos que mirar siempre. ABR, recuerden que siempre es negativo. Entonces, 1 va de ABR negativo a ABL positivo. 2 va de ABR negativo a ABF positivo. Y 3 de ABL negativo a ABF positivo. Y aquí podemos ver por qué dicen que es de cara inferior. 2, 3 ABF están abajo. 1 ABL están arriba. ¿Ya? Podemos ver acá el nodo auriculoventricular, el haz de His. Luego del haz de His tenemos esta el haz de Tawara, esta rama derecha, la rama izquierda, el fascículo anterior izquierdo y el fascículo posterior izquierdo. Y aquí viene lo interesante. Cuando hacemos un bloqueo del fascículo anterior izquierdo, ¿cómo se van a mover los vectores? El primer vector va a despolarizar hacia ABF 2 y 3. Por ejemplo, ¿qué vamos a ver acá? 2
3 ABF, que la onda va a subir poquitito. Luego, no cacho aquí, tengo que hacer esto. Luego, vamos a ver que la onda se va a despolarizar rápidamente hacia BL. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, perdón, acá. Con el lápiz. Vamos a colocar el lápiz de nuevo. La onda se va rápidamente hacia BL, desaparece. Como la onda se va rápidamente hacia BL, vamos a tener una onda negativa importante. Y el otro lado va a ser diferente. Una onda Q negativa y una onda R, perdón, grande. Entonces, aquí lo que veíamos. Primero, se bloquea el fascículo anterior izquierdo, lo que me genera una primera onda de despolarización que va hacia 2, 3 y ABF, generándome una pequeña onda R en 2, 3 y ABF, y una pequeña onda Q en 2, 1, ABL, B5 y B6, porque 1, ABL, B5 y 6 que están acá arriba, ven cómo se aleja el vector, y de repente se despolariza de forma rápida desde estas precordiales de cara inferior hacia las precordiales de la cara lateral. Entonces, se hace una S profunda y se hace una onda R pronunciada en 1, ABL, B5 y B6. ¿Ya? Entonces, este patrón en 2, 3 ABF más este patrón en 1 ABL, B5, B6 con desviación del eje a la izquierda, tenemos que pensar en un bloqueo hemifascicular anterior izquierdo. Luego de esto, cuando tenemos el bloqueo hemifascicular posterior izquierdo, ¿qué vamos a tener? El eje se desvía a la derecha, como habíamos visto. Generalmente ABF es, se desvía a la derecha, ABF es positivo y 1 es negativo generalmente. Aquí podemos ver cómo la despolarización es al contrario. Se va a una despolarización pequeña hacia ABL, 1, B5 y B6, y luego se despolariza rápidamente desde ABL, 1, B5, B6 hacia 2, 3 y ABF. Entonces, ¿qué vamos a ver en el electrocardiograma? Vamos a ver que en 2, 3 y ABF una onda U negativa pequeña y una onda R positiva grande. Y en 2, 3 de ABF, una onda R pequeña y una onda S profunda. Totalmente lo contrario que estábamos viendo en el hemibloqueo fascicular anterior izquierdo. ¿Ya? Entonces, esto es lo importante del patrón, una onda R pequeña, una onda Q pequeña, una onda R importante. Y acá una onda R pequeña con una onda S importante. Entonces esto es lo importante de saber cómo se mueven los vectores para saber qué cambios vamos a tener a nivel electrocardiográfico. Entonces, nuevamente, tenemos todo completo acá, ABR, ABL, ABF, 1 de ABR negativo a ABL positivo, 2 de ABR negativo a ABF positivo y 3 de ABL negativo a ABF positivo. Nodo aurículo ventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda, fascículo anterior izquierdo, fascículo posterior izquierdo. Si bloqueo el fascículo anterior izquierdo, el primer vector va a 2, 3 de ADF, muy pequeño, y luego se despolariza rápidamente a derivaciones laterales, 1, ABL, B5, B6. Y al contrario, cuando hay un bloqueo del fascículo posterior izquierdo, vemos también despolarización importante o pequeña despolarización hacia derivaciones laterales, 1 ABL, B5, B6, y una despolarización importante que se va alejando de estas derivaciones hasta 2, 3 y ABF, generando los patrones correspondientes a cada uno de estos bloqueos. ¿Ya? Y bueno, eso serían los bloqueos aurículos ventriculares, serían los bloqueos de rama, para que mañana va a ser cortito, por eso les decía, a lo mejor mañana podemos hacer también los casos clínicos, o podríamos hacer una clase corta y dejar los casos clínicos netamente para una sola clase, que sería el día miércoles, pero ahí sí necesito participación para poder completar. Son aproximadamente 20, 25 casos clínicos que podemos analizar entre todos, donde están todas las patologías que hemos visto durante la clase.
¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? La verdad, los bloqueos auriculoventriculares no son difíciles, pero los bloqueos de rama son los que generan mayor complicación en cuanto a la lectura del electrocardiograma, porque sube, baja, hace esto otro, y si uno se lo aprende de memoria, la verdad de las cosas que no va por ninguna parte. Pero cuando se entiende como corresponde, como dice aquí método clínico, lo que debes saber, y lo entiendes cómo funciona, se hace mucho más fácil el análisis de todo. No solamente en el electrocardiograma, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, se entiende cómo los volúmenes telediastólicos aumentan y generan alteración en el músculo cardíaco, cómo los mecanismos de compensación, tanto del sistema nervioso simpático, etcétera, como los mecanismos de activación del sistema renina aldosterona funcionan para poder bloquear, etcétera. O sea, la medicina se hace bastante más fácil y la comprensión de los temas es mucho más sencillo. Entonces, bueno, como les decía, bloqueo auriculoventricular y los bloqueos de rama quedarían hasta acá. Y mañana ritmos de la unión y ritmos ventriculares en una clase corta, pero bien interesante, porque ahí vamos a hablar incluso de un poco de reanimación cardiopulmonar avanzada. Ya no tanto la parte básica, porque el 30 por 2, yo creo que muchos lo sabemos, cambiar el ABC por CAB, etcétera, muchos lo sabemos. Pero mañana podemos agregar, como para que no sea tan cortita la clase, dentro de los ritmos ventriculares, cómo manejar la taquicardia ventricular, cómo manejar la fibrilación ventricular, cómo hacer un buen manejo de la sistolia y cómo hacer un buen manejo de la taquicardia ventricular sin pulso en cuanto a lo que es el ACLS, el soporte cardiovascular avanzado. Vamos a hablar de la adrenalina, vamos a hablar de la amiodarona, vamos a hablar las dosis también de la lidocaína en caso de que necesitemos usar, cómo se usa la capnografía, con cuánto es fibrilar, cuándo sí, cuándo no, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre la clase de hoy? Perfecto, por lo que estoy viendo no hay preguntas. Si gustan pueden activar su micrófono, pueden escribir por el chat, no hay problema. Pero mañana sí no voy a perdonar el no de la respuesta. Por ejemplo, mañana vamos a hacer casos clínicos. Les voy a presentar un algoritmo de manejo de los pacientes ah, con ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Vamos a poner el caso uno por uno para ver cuál es la conducta y cuál es el manejo que harían con sus pacientes. Perfecto, en vista y considerando de que no hay preguntas, que tengan una buena noche, descansen, estudien lo que más puedan y mañana nos vemos nuevamente a las 21 horas. Siempre partimos 21:15 para poder darle chance a la gente que ingrese. Desde que comenzó eran bastante, ahora son poquititos, pero bueno, los que quedan y los que no, no. Que tengan una buena noche. Descansen, chao, chao.